presentar antes de que empezara Fernando porque no nos conocíamos, pero el nombre de Fernando lleva muy presente en mí y en mi entorno hace bastantes años. Hace ya unos cuantos años, no recuerdo cuándo, publicó Fernando junto con el equipo A de arqueología La Sierra Convulsa, y para mí fue un hito en mi historia familiar, porque La Sierra Convulsa es el libro que ha explicado la historia. Yo soy de Torrelaguna y ha explicado la historia de mi pueblo, la historia de mi comarca y la historia de mi familia. Yo, el ejemplar que tengo de La Historia Convulsa está destrozado. Aunque me lo leí yo, está convulso. Se lo leyó mi madre, se lo leyó mi padre. Mi padre es una persona muy humilde que trabajó desde muy pequeño y creo que es el único libro que se ha leído. Se lo leyó mi tío. Mi tío y mi madre, nietos de un penado en el destacamento de Miraflores. Y a partir de la lectura de ese libro en mi familia se empezó a hablar. Yo estudié historia y los abuelos algo se les escapaba. En el momento en el que faltaron los abuelos, en casa ya no se habló de estas cosas, claro. Y me ha ayudado a entender mi familia y mi pueblo, que es un pueblo complicado. Y leyendo La Sierra Convulsa yo entiendo ahora cómo mi pueblo es así, cómo Torrelaguna es así. Así que te quiero agradecer personalmente, y además de que tenemos amigos en común que luego te comentaré. Va. Adelante. Empiezo por La Sierra Convulsa, que es un libro coordinado por mi amigo Roberto Fernández Suárez, donde han colaborado 4 personas, entre ellos un servidor, y otra persona, Pablo Nacarino, que se encuentra muy mal el nombre, que es una bellísima persona, director de cine, y insertamos en ese libro los bombardeos sobre Comenario. Es un proyecto compartido, coordinado por otras mesas. Cuando José Carlos me llamó para estas jornadas y para participar en ellas, pues fue un compromiso de alguna manera, porque hablar de los destacamentos penales, digo, sí, quizás lo saben todo el mundo, o sea, que ya hemos hablado muchísimo de los destacamentos penales, ¿no? Y peor aún cuando yo vi que intervenía al final, ¿no? Y entonces es un honor intervenir, que nos trata de alguna manera, aunque luego tenemos un espectáculo, vamos a llamarlo así, pero de alguna manera, bueno, pues también es el final y de alguna manera, bueno, pues el cansancio se va acumulando. Pero de alguna manera también nos ha servido muy bien para desde la experiencia arqueológica histórica, a través de la comida y de la jornada que llevamos, de saber cómo vivía esta gente en este espacio, ¿no? Y estamos pasando mucho calor, hay calor, hay que imaginarse esto hacinado, con calor, con frío, al ser un clima tan complicado. La exposición va a ser más breve, precisamente porque me toca intervenir al final y porque yo ya no quiero participar más. De alguna manera vamos a tener un recorrido breve, en ferrocarril, de alguna manera, pero intentando responder determinado por 3 cuestiones, la exposición determinada. Por la cuestión de qué hemos hecho hasta ahora, qué es lo que estamos haciendo, y en mi opinión, a esta asociación y a vosotros en general, a todos, yo creo que qué nos faltaría por hacer, pero sobre todo centrado en temas de destacamentos. Punto de partida de la investigación, pues ¿para qué voy a estar hablando largo y tendido? Pues es que ya se ha hablado muchísimo de esto. Los primeros trabajos empiezan ya no en el 2008, sino en el 2006. En el 2008 ya tenemos publicaciones de arqueólogos que están excavando aquí las viviendas de los familiares, que aportan los enseres de esos trabajos y que se van repitiendo en otras investigaciones científicas. No están aquí todas, pero sí, digamos que ese es el punto de partida para entender qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Publicaciones, pues ahora tenemos 3 publicaciones muy concretas de esta zona. Tenemos en concreto la de este destacamento penal de riesgo. Tenemos el último trabajo que ha hecho muy bien la Asociación de Chozas de la Sierra, que está trabajando muy bien para la recuperación del destacamento, que no se conserva como este, pero sí se conserva bastante. Si le miramos con buenos ojos, seguramente que vamos a descubrir muchísimas cosas, ¿no? Que es cuando las piedras hablan, los rostros y las sombras, el destacamento de Chozas de la Sierra. Y un proyecto que nos permitimos, el equipo de arqueología, trabajar con mi compañero Jesús Calero, que es arquitecto, sobre los paisajes de posguerra, un camino hacia la libertad, que habla de los 11 destacamentos. Porque hasta la publicación de este libro, y basándonos en los trabajos de nuestros compañeros, buenísimos trabajos, había
no entendíamos muy bien los destacamentos que había y cómo había, pero si el destacamento de Lozoyola, y cómo dicen que es de Garganta o de Valdemarco, cómo que dicen que está en Lozoyola, y Colmenar, y las Jarillas, y entonces, pero en Fuencarral, o sea, había un poquito jaleo, y este libro lo que he intentado es un poco poner en orden la historia de esos 11 destacamentos. Destacamentos, como ahora lo veremos, 11, porque precisamente había algunos que eran filiales de los destacamentos más importantes, que luego los comentaremos, ¿no? Y tenemos cine también, tenemos buenísimas películas, porque tenemos buenísimos directores y gente con un corazón buenísimo y muy grande. Que de alguna manera, la imagen, como os he dicho antes, no vale más que 1000 palabras, pero muchas veces el cine, como tiene ese poder tan fantástico y tan grande, pues verdaderamente sí que es capaz de, con las imágenes tan bellísimas, tan finas, tan delicadas y tan fuertes, algunas de ellas, que son capaces de aplicarlos en la historia y de entender mucho mejor lo que ha pasado. Aunque desde luego las ponencias que han pasado por esta mañana los ponentes, verdaderamente pues también nos han puesto la piel, nos han puesto de gallina, la carne de gallina, y desde luego pues también nos han entrado muy bien la historia. Ahí tenemos los fotogramas de estos muros de Alberto Pascual y el paisaje para después de una guerra de Víctor Matellano, un largometraje el primero y un cortometraje el segundo, pero tenemos también un documental que trabajó la Asociación del Medio Histórico de los Barracones, de Sacaluga, y es una película, un mediometraje bellísimo, Vidas rotas, con los testimonios que explican el carácter humano, el valor humano, donde hay, de alguna manera, hay pues eso, una combinación entre las piedras y entre el lenguaje, entre los rostros, verdaderamente extraordinario, que explica prácticamente todo. Hemos perdido mucha documentación, como ha dicho el anterior ponente, es cierto, pero tenemos todavía esa memoria maravillosa, y tenemos unas piedras, soy arqueólogo, y unas piedras que desde luego, es que las piedras en este caso nos hablan, y es que además muchas es lo que quieren, hablarnos, y siempre nos dicen cosas nuevas cada vez que las miramos desde una perspectiva diferente. Y vamos a empezar un poco la historia como al revés, de alguna manera, o como una película, ¿no? Haciendo un montaje de una manera, yéndonos a un pasado, hacia más al presente y demás. Y la imagen de abajo es del 1 de junio, de los compañeros de Arandas del Duero. Yo lo he puesto ahí la línea de las reivindicaciones, algunos lo han llamado la niña maldita del Madrid-Burgos. De alguna manera son unas reivindicaciones que ya empieza con la Comisión Burgalesa desde el año 1910 a luchar por ese ferrocarril directo que de alguna manera no llega. Llegó y se cerró por las razones que vamos a apuntar, y los compañeros de Aranda del Duero, de Segovia también, por supuesto, y de Madrid también, están apoyando esa reapertura y ese trabajo. Digamos que tenemos la imagen de arriba como esa ilusión, como durante la República se trabajó, y desde luego si los ingenieros de TIF, yo no soy ingeniero y no los quiero insultar, pero si hubieran leído a Kowalski, si hubieran leído al ingeniero Kowalski, que fue el gran diseñador de este Madrid-Burgos, hubieran visto que cuando construyeron el túnel de Somosierra, un túnel extraordinario en ese momento, un túnel con casi 3000 metros para doble vía que se iba a hacer, en ese momento más largo de doble vía en España, con esa masa de gneis y esa masa de arcillas que cuando se empapaban con las filtraciones se hacía una auténtica papilla, hubieran entendido que las máquinas, las vetadoras, tenían que haber entrado mucho antes para tener en mantenimiento ese túnel, y así no se hubiera hundido, y tampoco, por supuesto, se hubiera hundido nuestra historia. Pero la desidia, las cuestiones políticas o técnicas, han hecho que esto se quede. Por eso he puesto esas dos imágenes. Y ahora nos vamos a un día maravilloso que yo fui a ver al caudillo. Claro que sí, como un día maravilloso, me ponía en el autobús, y además yo quería ver a una persona que se veía mucho en el cine. Tenía 14 años y que yo quería ir a la inauguración y quería ver a esa maravillosa inauguración. Ahí tenemos a la Virgen Peregrina, nunca mejor dicho, que mejor que locomotora que un peregrinaje para Burgos después de 40 años de intentar terminar la vía, ¿no? Y esa foto también, estamos hablando mucho de Santos Rivero, también fotógrafo del régimen, de alguna manera que nos ha recogido esa instantánea de la inauguración, ¿no? Bueno, pues este proyecto que nace muy pronto, nace en el año 1920, nace un proyecto de intentar hacer una línea más directa por Guadalajara, por Pamplona, pasando por Burgos, por supuesto, y llegando ahí. Pero dicen, bueno, ¿por qué no estudiamos vías paralelas también? Y entonces, en 1922, estudian la vía por la zona de Burgos, y en 1926 lo coge el Plan Guadalhorce
Y en 1928 empiezan a construir en Madrid Burgos. 1928 y lo inauguran en 1968, 40 años después, con el silencio, por supuesto, de los trabajadores privados. En un momento José Carlos me llamó a admirar estos muros, y a mí me dejaron alucinado y dije, ¿cómo es posible? Y me dijeron, entonces, digo, no lo sé, pero tienen una arquitectura muy interesante, que pueden ser de primer franquismo, pueden ser anteriores, habrá que investigar. Y la verdad es que estuvimos ahí haciendo fotos por activa y por pasiva. Pues esos muros son de la empresa constructora del túnel de Somosierra durante la República, para llevar allí a todos los trabajadores para ponerlos a pie de obra, porque precisamente Obregordo no tenía una infraestructura para la habitabilidad de cientos y cientos de trabajadores. Ahí construyeron hospitales, en plan libre, por supuesto, las oficinas, los dormitorios y la vida de todos estos trabajadores y técnicos de ferrocarriles de Burgos durante la época de la República. Un proyecto que, como sabéis, tuvo que empezar desde Lozoya hasta Burgos porque no habían decidido la estación de origen donde iba a salir. ¿Por qué? Porque había intereses privados también. La compañía madrileña de urbanización tenía los intereses de llevar la línea que saliera del Príncipe Pío a la estación del norte, pero los ingenieros públicos, con buen criterio, decían, luchaban contra estas opiniones, tenían que llevar la línea por otro sitio mucho más directo, y efectivamente entendieron que la zona de Chamartín y por debajo hacia la zona de Atocha era la más por lo tanto, tenemos un testimonio histórico importante que nos interesa. Bien, guerra civil, ¿vale? Ya se ha decidido dónde la estación de salida, Chamartín, y tenemos que construir ese tramo que se quedó sin construir, es decir, el tramo desde Lozoya hasta Chamartín, aunque bien es cierto que la zona de Foncarral hasta Colmenar Viejo, los tramos, durante la República también se pudo construir en cierta parte. En Sartori de Rojas están los 70 y tantos kilómetros que están desde Chamartín hasta Garganta de los Montes, que es donde se van a establecer 11 destacamentos penales, precisamente para poder terminar lo más rápidamente posible. Y aquí sí quiero desmitificar una cosa. Es decir, el Madrid-Burgos no se hizo para agradecer a Burgos lo que había hecho por Franco durante la Guerra Civil. Eso es un burgo. El Madrid-Burgos se hizo precisamente por una estrategia geopolítica. Había que llevar lo antes posible tropas militares, por si acaso, a la frontera con Francia. La Segunda Guerra Mundial ya había empezado. Y además no solamente eso, sino que además no había que electrificar la red. Porque electrificar la red, como ya habían propuesto en Inglaterra en algunos casos, suponía un peligro para ellos, porque el enemigo podría bombardear y dejar inoperativas a las tropas. Por tanto, el Madrid-Burgos tiene un objetivo claramente geopolítico en estos momentos del año 40. Ese es un plano que tiene también, que hemos recogido algunas infraestructuras complementarias, que luego hablaré de ellas, en lo que estamos haciendo, en la parte que estamos haciendo, de los 11 destacamentos penales. Y están muy bien estructurados en la medida que se han colocado precisamente donde las empresas necesitaban agrupar a la gente en las obras más complejas, es decir, en las zonas de los túneles fundamentalmente y en las zonas de los viaductos. Entonces, a partir de ahí se forman los 11 destacamentos, dos de ellos filiales, precisamente, 3 de ellos filiales, precisamente un poco para planificar muchísimo mejor el trabajo. Y si voy un poco deprisa, por vosotros. Bueno, y por vosotros. Esos son los 11 destacamentos penales. Esas son las empresas que han trabajado. Empresas que de alguna manera, Manús, por ejemplo, ya estaba trabajando también en Colgamuros, estaba trabajando también en Torrejón. Empresas que de alguna manera van a seguir trabajando en otros espacios, colaboradores del régimen, y sobre esto, el franquismo, etcétera, etcétera, ya se han publicado otros profesionales de distintas cosas. Y ahí hemos puesto algunas cronologías que ahora, con la nueva documentación que ha anticipado ya José Carlos, pues ya sabemos que tenemos que retrasar algunas fechas, y yo pondré el caso, por ejemplo, de Chozas de la Sierra, la tenemos que retrasar hasta el año 1950. Bueno, ¿qué requisitos tiene que tener este destacamento? Los otros 10 destacamentos son eso, decían ellos, en la Dirección General de Prisiones. Tenían que tener una capacidad suficiente, tenían que ser, bueno, por supuesto, tenían que tener una higiene y, por supuesto, tenían que tener una seguridad. Bueno, ni capacidad, ni higiene, ni seguridad, porque a lo primero no tengo que explicar nada porque ya lo sabéis.
Y lo segundo, mucho menos tampoco, ¿no? Y la seguridad es que no merece la pena gastarse un céntimo en más guardias. Es decir, guardias sabía, pero sabía que cuando se escapaba alguien es igual, ya se sabía que tenían todas las posibilidades en cuanto quisieran escaparse porque el terreno era bruto y fácilmente se podían escapar. Saber que las fugas se escapaban normalmente de aquí, desde el destacamento, también de la zona de los Tajos y muchas veces preferentemente los domingos porque había mucho movimiento con la visita de los familiares. Pero los domingos tenían una trampa añadida y es que la trampa añadida es que los recuentos se hacían algunos especiales precisamente para pillarles infraganti y para que no supieran a qué hora iban a hacer los recuentos. Los recuentos estaban establecidos, pero los días festivos tenían recuentos especiales. Se ha dicho antes que España era una cárcel, por lo tanto, seguridad, si no los detenían aquí, los detenían a otros sitios. Yo he cogido el periplo también de un preso que estuvo casi un año viajando por Castilla-La Mancha, por Murcia, por Andalucía, hasta que fue detenido, también intentando reorganizar las bases de la UGT, etcétera, etcétera, y la verdad es que es para quitarse también el sombrero, y bueno, pues efectivamente, prácticamente todos, el 90% de las fugas prácticamente se abortaban, porque luego se detenían. Y luego no solamente eso, las fugas eran un problema, entre comillas, entenderlo por favor, para los compañeros presos. ¿Por qué? Porque estaban aquí trabajando para mantener miserablemente a sus familias con el poco jornal que les quedaba y una fuga suponía cerrar los destacamentos y llevarlos otra vez a la prisión. Entonces, cuando ibas a hacer una fuga, tenías que tener mucho cuidado de saber a quién se lo decías, de manera que la fuga pudiera tener un éxito. De esas fugas, dos fueron grandes evasiones. Una por un bulo, que luego hablaremos de él, en Miraflores de la Sierra, y otra en Valdebanco, que fue una fuga política, una evasión política con 40 y tantos políticos bastante importante. Valdebanco fue, lo voy a hablar pues, con la guerrilla, un centro neurálgico para la guerrilla y para el Partido Comunista, un sitio especial. La arquitectura que tenemos, pues ¿qué os voy a contar? Este es uno de los planos que hemos descubierto. Teníamos los planos del destacamento de las Jarillas y el destacamento de Chopas, con unos abrazos que nos dimos compañeros cuando descubrimos que se han publicado en el libro que os he dicho anteriormente. Pero es que ahora hemos descubierto los planos de otros 7 destacamentos, el de Miraflores de la Sierra, que también están dando brincos, el destacamento de Valdebanco, este destacamento de aquí, el destacamento de Valdebanco, el destacamento filial de Valdebanco en Lozoyuela y también, por supuesto, el de Garganta de los Montes y el filial de Lozoyuela. Este destacamento está en Lozoyuela y se filial en la boca sur del túnel de Magdalena. Fijaros, es la planta baja. Esos son los retretes, no hay más. Aquí han estado 170 personas en doble literas. Al lado tenéis las cocinas y al otro lado tenéis los lavabos. Cuando fuimos a lo del lugar de la memoria, entrábamos por los retretes. La gente se pensaba que era el lugar más apartoso y era el lugar principal de entrada. Eran los retretes, las entradas eran por la parte de abajo. Nos faltarían los planos de 3 destacamentos, pero 2 no los vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir precisamente porque uno era la Casa de las Pieles, en Fuencarral, ¿vale? Que ahora se amortiza y son pisos, bloque de viviendas. Y el otro era la prisión del Partido Judicial de Colmenar Viejo, ¿vale? Se tiró la prisión, era un antiguo convento de franciscanos, y en los años 50 hicieron un parque muy bonito, ¿vale? Y ahí lo dejamos. Y la otra, espero encontrarlo, a ver si tenemos suerte y seguimos trabajando, sería el de Chamartín, el de Banús. Sería el único que nos quedaría. Pero como veis, la arquitectura sobran las explicaciones porque ya estamos viendo. Y ojo, porque este es uno de los mejores en ese sentido. Estáis viendo los muros de las paredes, aunque en este caso estamos en la zona de vigilancia y demás. Pero en otros destacamentos son barracones de madera. Imaginaos las clemencias del tiempo con los inviernos muy fríos, muy calurosos, y tenemos unos barracones de madera, como en el caso de los de Duela. Este es un ejemplo de uno de los destacamentos que bueno, pues en Valdebanco, en la boca norte, ¿no? También en Lozoyuela. Fijaros, las duchas son 2, ¿vale? Y los retretes son 4, ¿vale? Los lavabos son 5, 2, 4, 5. Eso para unas 140, 150 personas para este destacamento, ¿no?
Por lo tanto, bueno, pues es que los planos ahora nos han permitido estudiar muchísimo mejor, como digo, esa infraestructura punitiva y de alguna manera, bueno, pues se te ponen más los pelos de punta a la hora de decir, bueno, ¿cómo es posible que esta gente pudiera vivir en estas condiciones? En estas condiciones, en una jornada de trabajo bastante duro, dando la maza o barrenando y bueno, pues realmente sacrificados. Bueno, viendo a los familiares, se han hecho aquí investigaciones, también se han hecho en los Oyuela. Los trabajos en este caso están muy bien publicados, los podéis leer en la revista Conclusion, etcétera, en nuestra revista también, me parece. Y bueno, pues estamos esperando también los resultados de las excavaciones que se han hecho hace poco en los Oyuela. Y bueno, seguramente que saldrán también más materiales y de verdad yo he excavado viviendas de época visigoda, que lo digo muchas veces, ya hace 1300 años. Ya quisiera, yo prefiero ser visigodo, de verdad, o sea, más visigodo, ¿verdad? Pero desde luego que vivían muchísimo mejor, desde luego, que en estas condiciones de que tenían que entrar agachados y en esos habitáculos que eran chapulares, efectivamente, ¿no? Así que, bueno, pues, gracias a los arqueólogos y los compañeros, pues, voy a dar un paseo por aquí con la hoy ya está descansado. Voy muy deprisa por el bien común. Y eso es, el Partido Comunista estaba al acecho prácticamente de todos estos destacamentos. Querían liberar a muchísimos presos del partido precisamente para unirse a la causa guerrillera. Estaban actuando en la zona de la sierra, desde la zona de Matalpino, donde tenían una base, la base de la Paz, muy importante. Ahora tener alguna fotografía de uno de los personajes más importantes, y querían ir avanzando prácticamente hasta la carretera de Irún y ahí hacer grandes golpes precisamente para causar un gran efecto. Aunque esto, lógicamente, la prensa del régimen lo silenciaba y hablaba de bandoleros y actuaciones chapuzas no de guerrilleros siquiera, sino de bandoleros o las silenciaban. Por ejemplo, en Miraflores de la Sierra atacaron al chalet del productor Rey Soria Films. Bueno, pues lógicamente para causar ese efecto que no lo consiguieron. Y lo querían hacer con el efecto pulga, los guerrilleros. Tenían aquí una base de control y avanzando a otro pueblo con una base pulga de tipo 4 guerrilleros, otra base con 4 o 5 y entre ellos cuando había que hacer golpes más importantes ayudarse. Por lo tanto, los destacamentos estaban de alguna manera bajo el acecho del Partido Comunista, muy perseguido y demás. Tenéis ahí dos imágenes. Yo no he conocido a Adolfo Lucas Reguilón, que fue uno de los guerrilleros que actuó aquí. Cuando atracaba en nombre de la República, daba un vale a la persona que la había atracado y decía: esto cuando la República se implante, se te pagará. Eso, de momento, se partió para la República. Y la persona de al lado, nuestro querido Dionisio del Boalo, chavalín, que les vio en unas condiciones miserables y le dijo: hombre, si era pastorcito, un niño, y dijo: si yo conozco muy bien la sierra y os puedo enseñar dónde os podéis ocultar. Y bueno, pues cuando Adolfo, autodenominado Severo de la Paz, vio las condiciones que le ofrecía Dionisio Chavalín Martín, cuando después de ser detenido, condenado a muerte y en reclusión perpetua y puesto en libertad y quiso recorrer todo este territorio para escribir su libro, fue al Bolo y le dijo: ¡pero hombre, Chavalín! Y el Chavalín le dio una alegría a verse abrazar, fue una cosa muy bonita. Ha muerto Chavalín hace un año y pico y la verdad es que ha sido un testimonio precioso, porque a través de él he sentido acariciar a Adolfo y bueno, se hacen bueno, hay una asociación que simulan ser Adolfo Lucas en los guerrilleros, y la verdad es que lo hacen en el Gualo y no jugando como si fueran guerrilleros ingleses. Estamos terminando. Y yo creo que sí, fijaros, yo he traído esta foto, he estado dudando, pero es que creo que estoy aquí. Mirad, este es el ángel de la muerte. Usted me quiere que hace experimentos con niños, ¿verdad? Es que cuando hice una entrevista al señor Mariano Madrid, le hice una entrevista porque este era un niño que iba con su padre a coger el pan del destacamento de Chozas de la Sierra, y había un señor muy amable, muy simpático, que sabía cosas de medicina y que regaló un libro de medicina de sexualidad a un vecino de Comenar Viejo, y a este le decía: oye, tráeme una cajetilla de Chesterfield. Y entonces el niño al día siguiente le llevaba la cajetilla de Chesterfield. Y así estuvo, dije, poco tiempo, poco tiempo.
Pues mirad, me extrañó eso. Entonces, cuando se hace una entrevista y sale un tema delicado de este tipo, lo mejor es circular y hacer una segunda entrevista, dando un rodeo al informante con todo el máximo respeto, para ver si vuelve a repetir este tema y lo repite con las mismas circunstancias o añade alguna cosa más. Mariano Madrid no es que me lo repitieron más, es que lo intensificó. Y de tal manera nos lo dijo tantas veces que en el documental de Paisajes para después de una guerra le pedimos que si lo quería contar. Claro. ¿Qué ocurrió? Que cuando Mengele, escondido, oculto en Brasil, se ahogó en un accidente, primero lo enterraron y más después hubo un procedimiento que empezaron a investigar si era él o no era él, salió en la prensa y cuando Mariano Madrid, ya mayor, en los años 80, le vio en la televisión, dijo, ¡ahí va! El que me encargaba las cajetillas de Chester. O sea, cuando te lo dice con esa seguridad, lo planteamos como una hipótesis. Obviamente no tenemos información. Ya habéis visto lo que ha pasado en cajas de ventas. Imaginaros con el tema Odessa y con el tema de los nazis. Es decir, las dos rutas que había. La ruta de los conventos por Italia, ¿vale? Por Génova, hasta Tánger, hasta Argentina. Y la otra ruta, que ya ha apostado Cantarero por ella, la ruta de San Sebastián, la ruta de Bilbao, por Madrid, Tánger, Argentina. Y efectivamente, él salió en el año 49. Y Chozas de la Sierra estuvo, que al principio creíamos que era el año 49, cuando se ha puesto la primera diapositiva, y lo teníamos con una interrogación, y cuando ya hemos trabajado con los compañeros de Chozas el libro de Chozas de la Sierra, ya sabemos que es muy avanzado el año 1950 cuando cierra el destacamento. Luego, en el año 49, pudo haber estado escondido, guardado, como decía Mariano Madrid, este señor, este nazi. Todos sabemos que efectivamente está en informe Navascués y sabemos efectivamente que Franco aquí guardó muchos carácteres nazis y en ese informe los estableció en tres tipos. Aquellos que se les podía decir, venga, los americanos, vale, esto sí que los damos, no pasa nada. A otros que, esto casi no sé qué decirte, y a otros que, nadie de la nada, estos no, porque han ayudado mucho a España y nos interesa que España los tenga y los devuelva ese Y a mí me ha llamado la atención esta mañana de la exposición de la compañera cuando está hablando de se cierra en el año 85, ha dicho bueno, es que efectivamente a mí me llamó la atención cuando el último del destacamento, que están los dos a la par, el de Castillejo en Toledo, haciendo cemento Portland, que muy poquitos trabajadores, y el destacamento penal de Mirasierra, engañando a la administración, engañando a la vivienda, al Instituto de la Vivienda, diciendo que van a hacer viviendas que en realidad son otras, para ganar un dinero y en realidad es otro dinero, y en realidad ese destacamento vergonzosamente se cierra precisamente que gana la democracia, se cierra precisamente no porque la democracia diga, joder, ya somos demócratas y vamos a cerrar una cosa que ya estamos en el año 81. No, se cierra por fin de los servicios, por fin de los trabajos. Por lo tanto, es un tema que a mí me llama muchísimo la atención y quiero poneros la foto también en Santo Tubero de abajo, allá arriba es nuestra, precisamente como algo vergonzoso de algo que empieza en el año 41 y se cierra en el año 81. Y ya, terminando, esa es la diapositiva de Tierra que somos Sierra, que el boletín oficial que se publica en el 31 y que le he puesto ahí que lo firma y demás. Es decir, estamos viendo qué es lo que hemos hecho publicaciones, hemos hecho películas, muy buenas películas, muy buenas publicaciones, estamos haciendo, hemos descubierto esos destacamentos, los estamos ahora mismo trabajando, los compañeros de Miraflores están ilusionados con nuestro proyecto, en otros destacamentos seguimos igual con la misma estela, pero la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que mi pregunta sobra, porque si yo os hubiera conocido esta mañana, después de haber oído vuestras exposiciones, la pregunta sobra, es una pregunta trampa, de alguna manera está claro, y os agradezco muchísimo el entusiasmo que habéis puesto a la exposición, porque de verdad, esta mañana he venido, os he dicho a la compañera Cabizbajo. Yo Cabizbajo me imagino que todos estéis igual, estéis tocados en la medida lo que está pasando a nivel internacional y joder, lo que está pasando a nivel nacional, a nivel del Estado, ¿no? Entonces, las exposiciones de esta mañana me dan energía. Y yo creo que la pregunta, yo lo agradezco sinceramente, y la pregunta pues a lo mejor sobra. Pero es verdad que hay que hacerla porque estamos sufriendo en esos tiempos barracones pintadas que desde luego no merece este lugar. Pedagogía sobra.
seguimos haciendo... Es que le tengo talentante. Me decía pedagogía, digo, claro que pedagogía. Pedagogía social, no es que sobre, es que se está haciendo. No es un problema de pedagogía, es un problema que además se aborda en los institutos. Es un trabajo que se está haciendo cada primero de sábado aquí, pues ya se ha explicado. Se han hecho exposiciones itinerantes, que se siguen haciendo como la ves ahí. Es decir, el trabajo es tremendo, el trabajo que se está haciendo en este país. Hemos visto aquí un pequeño mosaico, pues es lo mismo, y ahora que es seguir trabajando, pero no con rencor, sino sencillamente con la ilusión que habéis transmitido esta mañana. Si sois capaces de seguir transmitiendo esa ilusión, exponiendo esto en estos foros, pues realmente vais a convencer a la gente. A mí de luego me habéis convencido que he entendido mucho que de luego tenemos que seguir trabajando. Sí. Tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir difundiendo y tenemos que seguir conservando. Es verdad que la administración no ha puesto, iba a decir, me estoy grabando yo, un duro, precisamente, salvo excepciones, por estos espacios. Cuando fuimos a Madrid a intentar avanzar para que lo declararan lugar de memoria, que hicieran algo, las cartas, acuérdate, en un despacho de la administración, en la Dirección General de Patrimonio, recuerdas que nos dijeron, y salimos con la cabeza, bueno, casi hasta no lo esperábamos, me dijeron, hombre, decir que es una cosa diferente, que es como para que vivían para los familiares, que es una cosa más bonita, no, tenemos que contar cosas más bonitas, tenemos que contar lo que era. Y nos vinimos, no tan iguales, pero sí nos vinimos un poco con un sabor agridulce de saber que de la administración nos dijeron, por aquí no. Lo que es anterior a la guerra civil, y han tragado algunos, pues sí, pero de la posguerra en adelante lo tenéis muy crudo. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué falta por hacer? Pues aparte de los destacamentos penales, aparte de las grandes infraestructuras, aparte de los viaductos, aparte de esas grandes obras y bellísimas obras de ingeniería que nos ha dejado este ferrocarril y este bellísimo paisaje de posguerra, estamos trabajando en todas las obras accesorias y complementarias. Estamos trabajando en las casillas que han tirado, en las casillas de los obreros que trabajaban, en las fraguas. Ahora estamos trabajando en un polvorín, en Miraflores de la Sierra. Hemos rescatado varios objetos donde se guardaba la dinamita. Estos son algunos de esos croquis. Tenemos que seguir trabajando para seguir defendiendo este patrimonio que no se merecen los trabajadores penados. Porque curiosamente no lo he dicho, pero cuando encuentran los planos de los destacamentos, es curioso que la palabra penado no aparece. Aparecen colonias de obreros o destacamentos de obreros, pero en ningún momento aparece la palabra penados. La palabra penados es una palabra, claro, es peligrosa, ¿no? Parece ser, ¿no? Entonces, la palabra penados no aparece absolutamente. Y es una pena que esta estación de los de Gordo pues aparezca con estas pintadas bueno, la vía tal y como está con lo que se podría hacer. Y estamos colaborando con los familiares. José Carlos me dice, Fernando, a ver si puedes ayudar a encontrar que nos han escrito, o Ernesto de Pamplona, oye Fernando, antes de ayer, mira la familia Juan Fernández Gámez que puedes ver. Es decir, colaboramos con personas que nos llaman. He quitado la foto que venía ahí, porque como yo no he llamado a la familia de Juan Fernández Gámez, no tenía el permiso para publicarle y visto que lo estaba ahí grabando. Pero de alguna manera tiene un rostro maravilloso, un rostro que está detrás de ese nombre, detrás de esos apellidos y que merece que le encontremos. Sí que le he dicho que efectivamente estuvo en Garganta de los Montes, pero de momento no le puedo asegurar, porque este señor me quería preguntar, un hijo suyo, si lo hizo como preso político o como preso común, pero seguramente quedaremos con él. Y la alegría de la alegría, eso es la buena noticia, que ya lo he dicho anteriormente los compañeros de los barracones, ¿no? Pues que después de ese esfuerzo, después de los sinsabores, después de los problemas, después de los calores que estamos pasando, pues al final el Boletín Oficial del Estado ha publicado efectivamente estos lugares, estos 11 destacamentos, ha abierto el expediente para que sean cordones de Ricardo, que fuimos a Madrid, pero que no pasa nada. Si lo quieres, ver gente. Este aplauso que acabo de dar se lo han dado a más de 6.000 personas que han trabajado en los otros destacamentos. Este aplauso que habéis dado no solamente a esas más de 6.000 personas, a sus hijos, a sus mujeres,